¿Qué tienen en común los carriles bici de nuestros pueblos y ciudades con el puerto de Algeciras? ¿Qué tiene que ver el AVE con los tranvías o los metros de algunas capitales de Andalucía? Que son infraestructuras, que son determinantes para el desarrollo económico y para la cohesión social de Andalucía. Buenas noches. De eso vamos a hablar esta noche en este momento de debate de Paralelo 36. De las infraestructuras en Andalucía, de su influencia en la cohesión económica, en la posibilidad de comunicarnos y estar en contacto, de esa cohesión social, de ese desarrollo sostenible e imprescindible para nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas. De todas esas cosas que aparentemente las usamos a diario, pero no reparamos en la importancia que tienen. Pues nosotros hemos querido hacer hoy una paradita y hablar de estas cosas con todos ustedes aquí en Paralelo 36 en el Correo de Andalucía. Y para ello tenemos, como siempre, un panel de invitados e invitadas que saben de estas cuestiones, que son usuarios, que tienen opinión al respecto, que ejercen de ciudadanos y ciudadanas libres y con conciencia política. Y ya paso a presentárselos inmediatamente. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ustedes ya conocen a Pilar Praena. Ella estudió Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla y es concejal en el Viso del Alcor. Experta en temas sociales, y estas cuestiones de movilidad yo creo que tienen también que ver con las cuestiones sociales, ¿no? Con la atención a personas favorecidas o desfavorecidas, la movilidad, la accesibilidad. Bueno, tiene mucho que ver, yo diría que lo tiene todo, no solo la cohesión social o la incorporación de personas en riesgo de exclusión social se consigue con ayuda o se consigue con infraestructura desde las administraciones, sino que las infraestructuras a las que nos movemos pues son importantes, porque una persona con riesgo de exclusión social, si tiene un transporte público que la deja en un lugar de trabajo, si el lugar de trabajo además tiene un plan de accesibilidad y está bien comunicado, pues lógicamente va a ser más económico para esa persona incorporarse al mercado laboral, por ejemplo, por poner un ejemplo, y eso va a repercutir en que salga de esa exclusión social. Pues esa es una perspectiva interesante también. José Antonio Pino, buenas noches. Buenas noches, Pilar. Pino está una vez más con nosotros, él es compañero en Paralelo 36, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, técnico en la Diputación Provincial en programas de juventud. Los jóvenes utilizan las infraestructuras, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte público, masivamente. Esto es una cuestión intuitiva, pero probablemente tú tengas datos ciertos sobre eso. Evidentemente, aunque sea simplemente por una cuestión de capacidad adquisitiva y de edad, fundamentalmente los programas que nosotros trabajamos, que son más de adolescentes que de jóvenes, entre 12 a 16 años, lo que utilizan el transporte público cada vez que tienen que hacer algo con cierto grado de independencia, que no es una cuestión familiar, ¿no? Pero además, en el tema de la infraestructura, algo que iba a decir después, ellos utilizan la infraestructura del sistema educativo continuamente. Infraestructura también es que existan colegios y que existan institutos en todos y cada uno de los municipios que sean necesarios por su población. Muy bien, otra perspectiva interesante. Antonio Aguilera, buenas noches, Antonio. Buenas noches. Gracias de nuevo por acompañarnos. Antonio también ha estado con nosotros en algún debate anterior. Él es economista, máster en recursos humanos, trabaja en el ámbito de la empresa en sectores vinculados siempre con la sostenibilidad, en el tema agrario, en el tema turístico, en el tema medioambiental, y las infraestructuras tienen también algo que ver con el consumo de territorio, ¿no? Efectivamente, y muchas gracias de nuevo por la invitación, encantado de estar aquí. Desde luego las infraestructuras, pensando en la amplitud del territorio, son un elemento vertebrador esencial. De alguna manera se convierten en el elemento facilitador para que, bueno, como bien decías al principio, tienen un elemento de incorporar calidad de vida a todas las personas con independencia de el lugar en el que vivan o a lo que se dediquen. Y por tanto ahí tenemos el otro elemento que a mí me parece también fundamental, que es que tienen que servir y tienen que tener una utilidad básica para lograr esa cohesión social. Pues visión fundamental. Y Sergio Pascual, buenas noches, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos. Él sí es la primera vez que está con nosotros hoy y se lo agradecemos especialmente porque hace un alto en esta campaña electoral que es durísima, créanme, para todas las personas que son candidatas y candidatos, para sentarse con nosotros a debatir sobre infraestructuras.
Sergio es ingeniero de telecomunicación y antropólogo, funcionario de la Junta de Andalucía y además ha sido hasta hace muy poco tiempo presidente de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. Es en esa comisión donde se hace el seguimiento del Ministerio de Fomento, que tiene la responsabilidad de las infraestructuras de todo el país. Efectivamente, Pilar, y antes que nada agradecerte la invitación. Este alto en el Gracias. camino es reparador, te lo puedo asegurar. Bueno, decirte que si vamos a hablar de infraestructura y vamos a hablar del Ministerio de Fomento, aunque sea por encima, lo primero que habría que decir es que no debería llamarse Ministerio de Fomento. Desde mi punto de vista, el eje vertebrador del cambio en materia de infraestructuras tiene que venir por el lado de la planificación. Es una inversión social de todos los que pagamos nuestros impuestos de un monto tan elevado, el que hacemos cuando construimos una carretera o construimos un tren, que no podemos permitirnos no planificar bien el objeto y el objetivo de esa carretera, de esa vía de tren, de ese gran hospital, etcétera, etcétera. Y por eso creo que honestamente deberíamos empezar a cambiarle el nombre de fomento a infraestructuras, transporte, desarrollo, otras lógicas que deberían articular mejor a qué dedicamos el dinero público, a qué dedicamos aquello que debe servir a mejorar la vida de los ciudadanos. Interesante esta perspectiva también, porque de lo contrario puede ocurrir como ha ocurrido, que haya aeropuertos sin aviones en este país, en Castellón, por ejemplo. Por ahí va. Claro, pues sin esa planificación imprescindible, sí, dime. Pero fíjate que ni siquiera es solamente los casos ya aberrantes, ¿no?, de los aeropuertos sin aviones, sino en general no se diseñan las infraestructuras pensando en para qué van a ser utilizadas. No hay un criterio integral que aúne medio ambiente, que une, bueno, pues el territorio, la población, el objeto del servicio. Si queremos en el futuro instalar allí una universidad pública y por lo tanto va a haber que dotarla de mejores infraestructuras, no hay comunicación ni entre ministerios e instituciones públicas de otro orden, ¿no?, como comunidades autónomas, etcétera, o la comunicación es mínima, ¿no? Si tú no tienes esa mínima comunicación, no puedes pensar en global, no puedes pensar a qué dedicas, insisto, la parte del león de las inversiones de nuestro país, que nos cuesta mucho, precisamente en tiempos de crisis, ahorrar euro a euro para invertirlo en una infraestructura que debe dar un producto y luego resulta que la tenemos muerta de risa en una vía de tren que nunca va a llevar un tren o en un aeropuerto sin aviones, ¿no? Bueno, pues el modelo de infraestructura, le decíamos al principio, está en relación con el modelo económico y con el modelo político. Por eso en Andalucía la carencia de una red de infraestructuras adecuada ha condicionado o ha influido en gran medida en el nivel de desarrollo comparativo que tiene Andalucía con respecto a otros territorios en el conjunto del Estado y no digamos ya de la Unión Europea, porque son muy caras las infraestructuras y salen de los bolsillos de todos nosotros, de todos ustedes que nos están viendo en casa, de nosotros 5, en fin, ¿por qué esta inversión tan grande? ¿En base a qué criterios? ¿En base a cuestión de necesidades? ¿Hay alguna, no quisiera decir capricho porque suena frívolo, pero sí hay alguna permisividad con respecto a instalar infraestructuras en función de criterios aleatorios? ¿Cuáles son los criterios determinantes para instalar infraestructuras? Son muchas cosas, claro. Son carreteras, son aeropuertos, son ferrocarriles, ya les digo, hasta los carriles bici de nuestros pueblos y ciudades, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Con qué criterios se construyen las infraestructuras? A ver, Antonio, que te veo con ganas de empezar. Yo es que creo que el criterio, bueno, con independencia del coste, que debemos de valorarlo más como inversión, yo creo que las infraestructuras las tenemos que considerar como una inversión, si de verdad el principal criterio son las personas. Yo creo que a veces no... ¿Lo afirmas o debería ser, ¿no? Yo, en mi opinión, claro, bien. no sé... No, pero que bueno, deberían ser lógicamente, las el número de criterios para inversiones de infraestructuras grandes, pues son múltiples, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que en demasiadas ocasiones sí se nos olvida que lo importante, en mi opinión, deben de ser las personas. Y sus necesidades. Lógicamente, hablábamos al principio de esa calidad de vida, de esa cohesión social, más allá de lo que podamos hacer. Y me refiero a lo que podamos hacer en el sentido de que, bueno, por suerte la tecnología ahora mismo permite llevar a cabo unas infraestructuras con mucho menor coste, muy grandes, casi faraónicas, y yo, mi opinión, no sé qué pensáis, pero mi opinión es que la tecnología lo haga posible,
incluso que tengamos financiación para hacerla, no quiere decir que tengamos que hacerla. Pero esos no han sido los criterios que se han utilizado siempre, Antonio, tú eres consciente. O sea, hay un montón de infraestructuras que se hacen y que se han hecho porque tienen mucha más rentabilidad para los sectores privados de la construcción fundamentalmente y las grandes empresas, ¿no? De hecho, no solamente en el tema de los aeropuertos, también priorizar las carreteras y autopistas sobre el transporte ferroviario y demás, ya mientras que uno es público, el otro es privado. Porque también la infraestructura, tal y como se ha contemplado, depende también del modelo económico, del concepto económico que tiene también la sociedad y los dirigentes que la han tenido, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, que ya se sabe que el tema del cambio climático es algo que, y además más en Andalucía, con las temperaturas que tenemos, seguir pidiendo autopistas y carreteras, en vez de simplemente terminar la autovía del Olivar, y lo otro es mantener las carreteras y dedicar ese esfuerzo inversor a otras cosas, pues es clave. O por ejemplo, como en el tema del metro de Sevilla, ¿no? Algo que alguna gente no entendía. Cada línea del metro de Sevilla, que vale en torno a 1.200 millones de euros, eso es insostenible económicamente. En primer lugar, la inversión y después el mantenimiento. En vez de utilizar otro tipo de sistemas de transporte públicos también, como los BRT y demás, que permitirían el desplazamiento de la gente. Por poner ¿Los un BRT ejemplo. qué son? Dilo. Son los BRT son aquellos autobuses diseñados como vagones de metro ligeros que mediante plataformas reservadas en grandes vías permiten la comunicación En y demás. superficie, por la ciudad. Cuesta el 10% de lo que cuesta una línea de metro, tiene la misma frecuencia de paso, la misma limpieza, la misma seguridad y permite que sea asequible y sostenible económicamente. Sergio, tú levantabas la mano. Sí, sí, bueno, yo quería abundar en lo que comentaba Pino, ¿no? Yo creo que muchas veces los inputs a la hora de diseñar una infraestructura en nuestro país han sido en ningún caso de corte social, de corte de ingeniería, de corte económico, sino que más bien respondían a que quién tenía el teléfono del ministro de Fomento de turno. Es decir, si lo tenía el alcalde del municipio donde se quería poner la parada del AVE, o si se habían visto tomándose algo en el palco del Real Madrid. O sea, lamentablemente esto ha venido siendo así en nuestro país, ¿no? Y no solamente para estas cuestiones, ¿no? de elegir el hormigón de la carretera frente al ferrocarril, también dentro del ferrocarril. Yo tengo un ejemplo cercano, por introducirlo y que la gente vaya verificando, ¿no? En lo concreto qué significa haber planificado mal, que es el famoso bypass de Almodóvar del Río que se quiere hacer ahora. Bueno, el bypass de Almodóvar del Río permitirá, cuando más, ahorrar entre 5 o 10 minutos a los viajeros que van en alta velocidad entre Málaga y Sevilla. Con el dinero que cuesta ese bypass se pueden poner en marcha las cercanías que ya están las vías, que están los trenes, solo falta poner a los maquinistas de Córdoba, de Almería, de Granada y de Sevilla, alargando la de la Cartuja, juntas durante al menos 5 años. Bueno, pues si a alguien le preguntara a los ciudadanos si hacemos el bypass o ponemos en marcha esas cercanías, me parece que saldría abrumadoramente mayoritaria la opción de poner en marcha las cercanías, lo cual además daría más empleo. Bueno, no sé, serían todos beneficios, ¿no? ¿Por qué no se hace así? Pues insisto, incluso pensando, sin pensar maledicentemente, incluso en ese caso, lo que está claro es que alguien tiene el teléfono del ministro y hay otra gente, que son los usuarios de las cercanías, que no lo tienen. Yo, enlazando con las ideas de todos, ¿no? Estando de acuerdo con lo que plantean, yo me quedo con lo que planteaba Antonio de que la inversión es buena si tiene en cuenta a las personas. Y al hilo de lo que decía Sergio, yo creo que la planificación no ha sido buena, el mantenimiento de las infraestructuras no es buena. Cuando se pide un presupuesto para arreglar una carretera, en muchos casos nos hemos encontrado con que los presupuestos están totalmente abultados con respecto al coste real del arreglo de la carretera. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que con más participación de las personas afectadas se puede conseguir algo mucho más viable, más sostenible, y al hilo de lo que decía del cambio climático y la sostenibilidad y el tener unas infraestructuras que sean perseveren el medio ambiente, ¿no? Que conserven el medio ambiente. En ese sentido, pues promover lo público frente al uso particular, por ejemplo, de los coches efectivamente. y demás. Y también
todo es transversal, quiero decir, tú tienes que educar a los niños, a las personas mayores, las tienes que educar en el uso del transporte público. No solo darle la infraestructura, que yo creo que ese es el camino, el invertir en infraestructuras colectivas, sino también que esas personas tengan la cultura de lo colectivo en lugar de lo individual, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería una forma sería trabajarlo de forma transversal, tanto en educación como después las infraestructuras que se potencien, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces la propia infraestructura se ha convertido en el objetivo en sí mismo, ¿no? de la actividad y de que efectivamente se haga, ¿no? Sin pensar si es necesaria, y efectivamente eso va al hilo de un modelo político y un modelo económico en el que cuanto más mejor, y donde el desarrollo es sinónimo de crecimiento, ¿eh? Y muchas veces nos olvidamos de que, bueno, pues también las infraestructuras tienen su otro lado, ¿no? Que es el principal elemento fragmentador del territorio. No sé si sabéis que el transporte es el principal elemento de emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía. ¿Qué transporte? Entonces, ¿Vehículos privados, ferrocarril? No, sí. Porque No, sí que el claro. ferrocarril es más sostenible ecológicamente que pero que el hemos vehículo, que el apostado coche. por un transporte por carretera, carretera. donde además el tema energético sigue siendo vital, porque ahí el elemento clave sigue siendo la energía. Esa energía, El petróleo, la gasolina. el transporte por carretera sigue siendo el principal consumidor de energía de origen fósil. Entonces, cuando la infraestructura se ha convertido en el fin en sí mismo, sin pensar en la necesidad o en la utilidad o hacia dónde vamos, pues nos encontramos con que algunas pues nos hemos pasado, ¿no? de vuelta. Mencionabais algún elemento de aeropuerto, pero me acuerdo también de las radiales de Madrid. Sí, bueno, sí. Totalmente, sin coches. Sin coches. Bueno, en el tema de la alta velocidad, este tema es curioso, ¿no? Todavía hoy día, con la que ha caído, se sigue invirtiendo 100 euros de dinero público por cada viajero de alta velocidad y 1 euro de dinero público por cada viajero de cercanías o red convencional. Bueno, es que hay una asimetría bestial, y estamos hablando de 30 millones de viajeros en el caso de la alta velocidad al año y de 450 de cercanías claro. y de red convencional. Yo creo que hay una asimetría ahí que no tiene ningún sentido en la línea que tú planteabas. Siendo además que la alta velocidad española es la que menos viajeros tiene por kilómetro construido, que es como, bueno... Porque es la que más kilómetros tiene construido por habitante. La que más construido tiene por habitante después de China. No, por habitante no, perdón. La que más kilómetros tiene en neto construido después de China. Sí. Mira que hay países grandes en el mundo. Y China es enormemente grande. Claro, el único que nos gana es China en kilómetros construidos. Pero somos el récord mundial en kilómetros construidos. Porque hay un componente pocos de usuarios. clase en esa subvención, no solamente un componente de distancia, que tendría una cierta lógica, ¿no? Es decir, bueno, pues el tema de la movilidad de las personas que necesitan trasladarse y demás y no utilizan el aeropuerto. Es que hay un componente de clase también en esa cuestión. Es un componente de clase que tiene que ver con el modelo económico y demás. Voy a dar un dato, si no... Perdona que te haga el chiste, pero yo creo que hay un componente aquí de poca clase. Ya, bueno. Porque hay que tener muy poca clase como alcalde o como diputado para querer que venga el AVE a pararse en la puerta de tu casa. O sea, es que eso es propio de dirigentes políticos tremendamente irresponsables y además con poca clase. Y el daño que eso hace además al medio ambiente. Bueno, allí en el Viso había un proyecto hace años. Existe todavía. Bueno, pero ya... Aunque esté parado. Está parado. Había un proyecto hace años que se consiguió parar por la movilización social, que era que el AVE iba a pasar por el Viso. Y no sabéis los estudios que hay del daño que ese AVE iba a hacer a los acuíferos de toda aquella zona. Y a las huertas y a la economía, en definitiva, que tenía el De la Viso. comarca de los Alcores, que está aquí muy cerquita y es muy importante. O sea que ahí ocurrió lo contrario, ahí se paralizó. Bueno, pero no eran los políticos, quiero decir, Ya fue la gente efectivamente. la que no consintió y se movilizó para parar el proyecto. De momento vamos a dejar a Pino que de todas formas se ha parado más por la escasez de recursos económicos que por la movilización popular, que fue importante, pero vamos separado. Yo quería dar un dato sobre el modelo económico que obliga a tener un determinado tipo de infraestructura.
el programa PISTA, el programa de inversión de infraestructura sostenible de la Junta de Andalucía, decía que iba a invertir en ferrocarril precisamente para cambiar el tema de autopistas y demás por el tema ferroviario, 11.500 millones de euros entre 2007 y 2013. Y se ha invertido el 45%. Y dice, bueno, pero es que nos ha cogido la crisis y todo ese tipo de cosas. Bueno, en aeropuertos se había presupuestado 1.200 millones de euros y se han gastado 2.256, mientras que el cumplimiento del ferrocarril ha sido del 45% de lo presupuestado, el de aeropuerto ha sido del 187%. Casi se duplican. Porque son concesiones también, son concesiones, entre otras cosas porque tú decides y luego con eso de la iniciativa público-privada, que ya demostró Izquierda Unida en la anterior legislatura que quería cambiar el tipo de financiación de las infraestructuras porque resultaba que a largo plazo era infinitamente más caro y encima la concesión la tenían ellos, ¿no? Eso es un modelo económico que responde a un modelo de infraestructura. ¿Alguno habéis mencionado antes las radiales de Madrid en el ejemplo de asfalto en vez de ferrocarril? Yo quería relacionarlo con otra cosa. Las radiales de Madrid, como son todas estas infraestructuras, son muy caras de hacer, tienen dinero de Europa, de fondos europeos, fondos de cohesión europeos, destinados a comunidades como Andalucía, que necesitaban esos fondos de cohesión y se han gastado en cohesionar Madrid consigo mismo, porque no han llegado. Se han hecho no sé cuántas circunvalaciones alrededor de Madrid, M30, M35, M40, M45, ya no sé por qué número vamos. M50. Eso es porque está todo centralizado. Claro. Y hay que descentralizar. Un enfoque que a mí me gustaría... Y para las Henry no se utilizan, o sea, porque están vacías. O sea, si alguna vez os habéis equivocado y habéis cogido una de esas radiales, una de las salidas que no es. os habéis encontrado con otros cuantos que se equivocaron como vosotros y cogieron esas radiales, pero no hay nadie más cogiendo esas radiales porque no hacían falta, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que se es para más INRI. No solamente hacemos infraestructuras con una lógica centralista y radial, sino que además las hacemos ineficaces y bueno, y ahora hay que no sirven a su... Y ahora hay que rescatarlas. Además sabéis en qué se ha ido el dinero, ¿no? En expropiaciones. Claro. Los grandes tenedores de tierra del entorno de Madrid son los que se están embolsando entre 2.000 y 3.000 millones de euros en es un indemnizaciones por ejemplo vergonzante de cómo vergonzoso. somos capaces de desvirtuar el sentido que en este caso desde Europa se le da a esos fondos públicos por el hecho de decir, oye, las infraestructuras son en muchos casos imprescindibles para simplemente mantener a la gente en el territorio. Y con esa filosofía vamos a destinar esos fondos. Y nosotros demostramos una vez más cómo somos capaces de... Nos queda un minuto, venga, Pino y Sergio. Venga. Hay un ejemplo que me gustaría poner. Una de las cosas de la infraestructura es construir porque genera mucho dinero para la iniciativa privada. Dicen también que genera empleo. Digo por utilizar el argumento... Bueno, pero también voy a ver si puedo en el empleo. Los pantanos. Construir un pantano vale 7.000 millones bueno, antes eran pesetas. Bueno, no sé exactamente cuántos millones, me equivocaría si digo una cantidad concreta. Bueno, pues EMASES ha demostrado que si tú mejoras las redes de distribución y demás, ahorras tanto como la construcción del pantano de Melonares, por ejemplo. Y también se crea empleo con precisamente mucho empleo con el mantenimiento de las redes y con la mejora precisamente de eso. Es decir, pero ahí se lleva mucho menos una iniciativa privada. Y sobre todo, no una gran empresa que construye el pantano, sino un montón de pequeñas empresas locales concretas que con 10 o 12 trabajadores es capaz de hacer esta pequeña obra, aquella lo hace otra y cosas así, por poner ese ejemplo. Venga, Sergio. Pues nada, otro ejemplo parecido, mantenimiento de carreteras. Cada euro que no invertimos hoy nos cuesta 5 dentro de 3 años. En mantener una carretera, a lo mejor no se trata tanto de darle a las grandes, 6 constructoras grandes o 10 constructoras grandes, que por cierto, no sé si sabéis ese dato, pero 11 de las constructoras más grandes, de las 20 constructoras más grandes del mundo son españolas. Son españolas. No sé si hay algún vínculo entre que hagamos grandes obras de infraestructura y no pequeñas obras de infraestructura en nuestro país con ese dato, pero ahí lo dejo. Pues bastaría con que invirtiéramos en mantener mejor las carreteras de nuestra provincia, los accesos rurales, etcétera, y da mucho más empleo. Energías renovables. Es que esas pequeñas infraestructuras también son infraestructuras. Hombre. Y la mejora incremental respecto al euro invertido
mejora muchísima la calidad de muchísimas más personas. Bueno, nos tenemos que ir un momento a publicidad, unos cuantos anuncios y volvemos enseguida, y tenemos que hablar, que no hemos hablado todavía, de las infraestructuras digitales, o sea, de internet, de fibra óptica, de todo eso que también nos sirve para conectarnos, y de algunas infraestructuras concretas en Andalucía. El puerto de Algeciras en relación con el corredor del Mediterráneo y la autopista de Sevilla-Cádiz. No se vayan, que enseguida estamos de vuelta con ustedes. Seguimos hablando de las infraestructuras de Andalucía, de la cohesión y la economía de nuestra tierra, que al final es con lo que tiene que ver directamente las infraestructuras, así como con la calidad de vida de las andaluzas y de los andaluces. Y yo quería mencionar, siquiera un momentito, algo de actualidad absoluta que tiene que ver con las infraestructuras digitales, con el acceso a las nuevas tecnologías, con el acceso a Internet, en una comunidad tan grande como Andalucía, con tantos pueblos medianos y pequeños, donde no es tan fácil porque no es tan rentable. Zona de cierre. Claro, bueno, aparte de la orografía, pero por una cuestión de economía, no es tan rentable para los operadores de telefonía móvil, por ejemplo, invertir en repetidores en zonas... pero es fundamental para la cohesión probablemente de esas localidades, de esos territorios, el acceder a Internet, al teléfono móvil, a todas estas cosas de las que disfrutamos, ¿no? No sé si queréis apuntar algo en relación con las tecnologías de la información y la comunicación, y entramos en casos concretos. Es que si hablamos de infraestructura, eso es una infraestructura. Antes hice un comentario con respecto a mi trabajo del Parlamento Joven de que los institutos también son infraestructura. Sí. Pues el que no tengan un acceso potente a Internet como tenemos en las grandes ciudades o en las ciudades medias andaluzas, eso es de alguna manera impedir la igualdad, eso genera también desigualdad. Y por tanto los poderes públicos tienen que obligar a las operadoras, mediante los convenios, acuerdos legales y demás, para que en todo el territorio andaluz haya un acceso a Internet que permita tanto a los jóvenes poder acceder para sus trabajos, para su formación, como las empresas de turismo rural y de ganadería y demás, el poder vender, el poder publicitarse, el poder acceder a ayudas, el poder un montón de cosas. Y esa infraestructura de comunicación digital tendría que estar también dentro del horizonte de las infraestructuras que hacen falta. El cómo se haga no lo sé yo ahora mismo, pero seguramente hay expertos. Aquí hay uno, y espero que mi hijo sea dentro de 20 días también otro, para que nos puedan decir cómo se puede hacer eso. Bueno, lo primero es que es verdad que es una inversión importante, ¿no? Porque todos sabemos que la última milla en telecomunicaciones cuesta mucho más dinero a hacerla llegar, incluso en televisión, ¿no? Es un clásico que las operadoras privadas de televisión han tardado muchísimo en llegar hasta los últimos municipios, pero aún así es una necesidad perentoria, ¿no? Yo añadiría una cosa más. Hay una infraestructura que se podría estar poniendo en marcha, que es la del, bueno, lo que se llaman los clústeres, los viveros de empresas, ¿no? Donde con un solo punto, un solo nodo de acceso de comunicaciones podríamos estar dando servicio a todo el emprendimiento de la zona. Y además especialmente, y hay datos que refuerzan esta idea, en esas zonas rurales hay muchas mujeres emprendedoras que están haciendo el tránsito, ¿no? de una vida vinculada más a la producción agraria, bueno, pues a tener ideas de lo más diversas que ponen en valor la riqueza de nuestro territorio. Hace falta ayudarlas con, bueno, pues con eso, ¿no? Con esa infraestructura mínima que le permitiría salir al mundo vía Internet. Yo creo que esto es súper interesante. Y hay otra cosa que yo creo que se ha avanzado, hay que reconocer al César lo que es del César, como se suele decir. Se ha avanzado en alfabetización digital en Andalucía bastante, mucho, pero todavía hay que seguir avanzando más y sobre todo no se puede recortar en esas materias. Si hay materias en las que no se pueden recortar, son en aquellas que nos ponen el futuro, nos sitúan en el futuro, ¿no? Porque un error que yo creo que se puede cometer,
lógicamente estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? La ventana al mundo que es la digitalización, el acceso a Internet te da un potencial, unas herramientas de formación profesionales, de integración absolutamente necesarias, ¿no? Suficientes barreras tienen los que viven alejados como para no aprovechar, ¿no?, esta ventaja. Pero ahí sí que creo que hay que tener cuidado con no considerar simplemente ese acceso como un servicio público, y a partir de ahí que el ciudadano se lo haga todo simplemente porque ya tiene el acceso. Cuidado con cometer un poco el error. No caigamos en la sociedad del bienestar. Sigamos pensando que es Claro, necesario un estado del bienestar. Claro, van a seguir siendo necesarios los profesores, los maestros, los médicos en el ámbito rural. Claro. Cuidado con eso. No te entendía, no pero yo entendía lo que estaba diciendo. No sabía lo que quería decir. Cuidado con eso, que no puede sustituir la digitalización a determinados servicios básicos. Porque parece que cuando uno tiene acceso a Internet ya sabe solo manejarse por el mundo. Y probablemente hace falta el servicio público de que un maestro, un profesor, alguien te enseñe a manejar ese tipo de tecnologías, te preste atención suficiente, la alfabetización, ese tema de alfabetización digital que antes ha comentado Sergio, ¿no? Yo creo que es que no es, o sea, para nada es sustitutivo. Está clara la necesidad de esa infraestructura digital, y al hilo de lo que estabais comentando, yo el pasado martes salió una noticia de Estados Unidos en la que el Tribunal Superior de allí de Estados Unidos había dictado una sentencia en favor precisamente de esto, y es que el acceso a través de banda ancha era un bien básico. Como el agua. Está considerado como el agua, como la alimentación, como cualquier bien básico. Y eso en Yanquilandia. Y eso es en Estados Unidos, con el tipo de economía que tiene. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante no que sustituya a nada, que implemente las posibilidades que tienen las personas, sobre todo los medios rurales. Por poneros un ejemplo, nosotros en el Ayuntamiento del Viso, por irnos al barrio, bien, ¿no? a lo concreto. En el Ayuntamiento del Viso, cuando tú pones en marcha cualquier tipo de programa de empleo, por poner un ejemplo, que ahora hay uno de urgencia social, el programa, tú das una rueda de prensa, lo pones a través de las redes. Las personas que no tienen acceso a esa información, y en el Viso, habiendo redes, hay personas a las que no llega personas mayores, etcétera. ¿no? Y que no llega el canal 12 dependiendo de la situación, la televisión local, o es que no tienen acceso a Internet. Esas personas corren el riesgo de no recibir esa información, de no enterarse. Claro. Y eso, digital. exacto, eso es pobreza al fin y al cabo, ¿no? Y no es igualdad de condiciones y de oportunidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que darle a las personas la posibilidad de acceder digitalmente y acceder a las nuevas tecnologías. Cuando debatíamos el programa con el que Pilar se presentó a las elecciones municipales de 2011... Bien, eso es una antigüedad. Eso fue hace 3 días, pero fijaros, porque estamos en 2016. Sí. Porque en aquella época teníamos contacto con varias asociaciones de vecinos, entre ellos Amate, Tres Barrios y demás, y una de las cosas que los datos que cuadraban era la analfabetización digital o la imposibilidad de acceso digital. Hacía que se distanciaran también los niños y los jóvenes de la secundaria obligatoria, precisamente porque en sus casas no tenían Internet. Es decir, en ese momento los niños tenían ordenadores en los colegios, pero cuando se llevaban a su casa el ordenador por la tarde no podían encenderlo, porque no tenían Internet. Hicimos un plan pensando en gente que sabemos que nos ve y a quien queremos mucho, en Tres Barrios, La Candelaria, Madre de Dios, Los Pajaritos, los barrios más pobres de España, pero son una gente de Sevilla absolutamente maravillosa, que sabemos que además nos ven. Por eso vamos a concretar un poco en algunas infraestructuras concretas de Andalucía que yo creo que son relevantes. El puerto de Algeciras, por ejemplo, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, uno de los puertos más importantes de España, que cuando las mercancías llegan a Algeciras no pueden salir por ferrocarril, está vinculado al corredor del Mediterráneo, a ese transporte por ferrocarril que hemos comentado antes, que es más sostenible y mejor, y más eficiente que el transporte por carretera. Y es porque Andalucía es periferia de la Unión Europea, ¿no? No habría que intervenir también desde el punto de vista político
no sé si desde el punto de vista del empoderamiento ciudadano podría empezar a moverse y dinamizar en este sentido para intentar influir en que en esa planificación de infraestructuras que tiene que ver con el transporte por ferrocarril conectado a los puertos, en el caso de Andalucía, no solo que toda la mercancía que llega al puerto de Algeciras tributa fiscalmente en Madrid, y luego la balanza fiscal de Madrid dice que ellos son ricos y nosotros pobres, sino que es que además sale del puerto de Algeciras por carretera, porque no hay ferrocarril. Lo que sale, Lo que sale. porque el drama del puerto de Algeciras es que precisamente por no estar conectado por ferrocarril se ha convertido en un proxy, ¿no? O sea, llegan los grandes barcos, lleva la mercancía a un barco más pequeñito que finalmente es el que lo transporta a un puerto que sí pueda sacar la mercancía de una forma razonable y coherente hacia los lugares de destino. O sea que en realidad sale de Algeciras y atraviesa Andalucía y España, bueno, una parte ínfima de lo que llega a Algeciras, precisamente en parte por culpa de la ausencia de esas infraestructuras. Yo creo que esta es una de las infraestructuras vitales. Lo de la Algeciras-Boadilla es criminal, es completamente de locos que no haya recursos para esto. Ahora se están poniendo recursos, hablaba de 70 millones, son como 700 los que hacen falta para esa línea. Vamos a tardar 20 años en conseguir tener esa línea, otros 20 años más, por favor, que es una línea del siglo XIX. Y luego hay otra cuestión en materia de infraestructuras ferroviarias que a mí me parece crucial, y es la que responde al hecho de que el tráfico de mercancías fundamental en Andalucía, el 75% es intrarregional. El 75% de las mercancías que se mueven dentro de Andalucía. Claro. Bueno, pues sería razonable que descargáramos nuestras carreteras, Claro. porque además tenemos la longitud suficiente. Es razonable decir, oye, mira, no hace falta un tren de mercancías que vaya de Alcalá a Sevilla, porque ahí lo normal es un camión por distancia, por dimensión, etcétera, ¿no? Pero hombre, entre Almería y Huelva, no me digas tú a mí que no tendría que haber una red troncal de mercancías en Andalucía que pudiera transportar y vertebrar, ¿no? ese tráfico. ¿Y por qué en ese sentido, que este me parece un tema crucial, ¿no? Porque Andalucía siempre nos han dicho que no, que tenemos la desventaja de la periferia, pero es que, curiosamente, a la vez estamos en un punto estratégico con África, con el Mediterráneo y con el Atlántico, ¿no? Y además de Algeciras tenemos el puerto de Huelva, el propio puerto de Sevilla, el puerto de Málaga, el puerto de Almería, el puerto de Cádiz, perdona, se me quedaba atrás. Motril. ¿Por qué no se establece una coordinación, una política coordinada de los puertos andaluces? Compiten entre ellos, con Claro. el dragado del Guadalquivir, compite Claro. el puerto de Cádiz con el puerto de Sevilla Claro, y el puerto es de un Huelva, y absurdo, es compiten entre una ellos, cuestión ¿no? caínista, en mi opinión, ¿no? Con todo lo óptimo que sería, bueno, no quiero hablar de especialización, que yo creo que no sería la salida, pero al menos ese diálogo, esa comunicación entre los propios puertos y lógicamente que eso sirva, lo que decía Pilar al principio, de que el corredor del Mediterráneo llegue hasta Algeciras. Y es que termina en Cartagena. O sea, que el diseño que viene de Europa termina en Cartagena. O sea, que Valencia tiene salida y Algeciras no. Realmente, perdón, yo me sublevo levemente con estas cosas, pero es importante recordarlas en este momento. No sé si queréis añadir algo más sobre puertos. Igual nunca funcionan, porque lo están haciendo con el modelo del tercer carril, que está demostrándose ser... ¿El tercer carril en qué consiste? Cuéntanos. Básicamente la propuesta que hacen es poner como hay doble vía, doble ancho de vía para las mercancías en Europa y en España. En España. Y también porque la alta velocidad utiliza un ancho de vía diferente de la red convencional y la de mercancías, la ingeniosa propuesta ha sido la de introducir un tercer carril, de tal manera que las tradicionales vías que vemos los ciudadanos de 2 carriles se convertirían en vías con 3 carriles. Pero todos los expertos ferroviarios y todos los maquinistas de trenes saben que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque el desgaste no uniforme de las vías hace que a medio plazo los trenes tengan que ir bajando en velocidad porque aumenta el riesgo al descompensarse. Con lo cual, en el medio plazo nos vamos a encontrar con que ese corredor mediterráneo, si lo siguen haciendo así, no va a servir absolutamente para nada. Vamos a ver otra vez invertido miles de millones de euros que vamos a tener que desmantelar para volver a reponer, ¿no? Así estamos. Qué barbaridad. Bueno, carreteras. Yo recuerdo que hay 2 capitales andaluzas o una capital andaluza, que es la única del conjunto del Estado a la que para acceder por autopista hasta Madrid hay que pagar, y es Cádiz. Es la autopista, en el tramo nuestro desde Sevilla hasta Cádiz, que es la única
conexión, aparte quiero que la pongamos en relación con el desdoble de la Nacional Cuarta o con... Hasta los Palacios. No hasta los Palacios, hasta Cádiz probablemente, o en algún caso, quiero decir, ese es un diseño antiguo, un diseño radial de autopistas de peaje, privatización de una vía de comunicación, de una infraestructura, se rescató en la época de José María Aznar, del gobierno de José María Aznar, del Partido Popular. Tenemos que seguir pagando peaje. Yo sé que circulaba últimamente un vídeo viral por internet de saltarse el peaje y no sé qué, pero eso tiene consecuencias. En fin, ¿qué pensáis sobre esa carretera? Bueno, en diciembre de 2019 termina la concesión de la autopista. Ajá. Entonces yo creo que no tiene sentido el requerir el desdoblamiento de la Nacional Cuarta cuando en 2019 lo que hay que hacer es rescatar la autopista y hacerla pública. Ya no hay que renovar nunca más la concesión, digo, porque igual se saca... Pero no solo eso, es que van a pagar parte del peaje de los vehículos que no pudiendo utilizar la Nacional Cuarta porque va a estar en obra, tengan que irse por la autopista. O sea que fijaos dónde llega el despropósito. Vamos a desdoblar la Nacional Cuarta porque no hay una vía que no sea de peaje. Cuando más o menos terminemos las obras de la Nacional Cuarta, ya sí va a haberla. Y encima, mientras que no la hay, vamos a estar pagando nosotros de nuestro bolsillo los peajes de los que utilicen esa vía. Bueno, es que no sé quién piensa en estas cosas. Permitidme una propuesta que lo vimos una barbaridad, ¿eh? A ver. Me sale la vena economista, ¿no? Neteando. ¿Por qué es lo que se va a invertir en el desdoble? ¿Por qué no se rescata el peaje antes? Estoy diciendo, claro. Esa propuesta me gusta mucho. Yo pensé que alguien iba a mencionar la conexión por vía del Coto de Doñana entre Cádiz y Huelva y ya no íbamos a sublevar todo. No sabía que esa los no era... cuatro que estamos aquí... los cinco, Pino, me incluyo en esa propuesta también, porque evidentemente Doñana es nuestra... Había una propuesta interesante de comunicar Cádiz y Huelva vía marítima. Por la costa, efectivamente, costeando, sin ninguna duda. Pero es que alguna lumbrera... Juan Antonio hizo una propuesta precisamente utilizando el astillero de Sevilla para el tema de los barcos y el Alzheimer, los catamaranes y demás que se pueden construir, que se podían, había tecnología, sitio y demás para hacerlo en astillero de Sevilla y creo que habían calculado con respecto a los que están ahora mismo entre las Islas Canarias y demás, algo así como 38 minutos o algo, desde ¿dónde era? Desde la propia Cádiz, ¿no? Desde Cádiz a Huelva. A Huelva, ¿no? La última que me habían contado a mí tardaba un poquito más, estábamos en hora y media o así. Sí. Pero aún así es menos de lo que tarda alguien de Huelva para ir a Cádiz. Incluso Sevilla, atravesando el de eso, claro. Pero es que coincidiréis conmigo que siempre hay algún lumbrera, digo algún en masculino, porque en estos casos suelen ser algunos caballeros básicamente, que se le ocurre, sobre todo en periodo electoral, lanzar una propuesta de que hay que conectar Cádiz y Huelva por el Coto de Doñana, por plena marisma, como si eso no fuera un disparate. Lleva el PP un par de años que no dice nada, ¿no? No le dé idea. No, es verdad, en esta campaña no han dicho nada. Bueno, yo creo que afortunadamente los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía cada vez somos más conscientes de la riqueza que significa Doñana y toda esa biodiversidad y de la protección que requiere por parte de todos nosotros y el compromiso, ¿no? Relacionado con eso, el dragado del Guadalquivir, que no se nos también, olvide, que también atenta o quiere atentar bastante con la biodiversidad del Coto de Doñana y enlazando también con el tema portuario, porque se quiere realizar una ampliación del puerto de Sevilla, se quiere modificar el curso del Guadalquivir y eso afecta bastante, hablando de la biodiversidad, de la ecología y del entorno medioambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que tener también los pies en el suelo y saber bien... Y la lógica competencial que hablamos antes. Si tú tienes una visión integral andaluza... Claro, una visión global. ¿Qué vas a hacer? ¿Sacar un crucero de estos enormes los de Cádiz? No llegan a Sevilla. Es que el volumen de los cruceros y el volumen de carga de los cruceros que podrían venir a Sevilla con el dragado bestia que quieren hacer tampoco aumentaría, es decir, que seguirían sin llegar los grandes cruceros. La armonía, ¿no?, de los mares que estaba el otro día en Barcelona, ese no va a venir. No va a venir. Pues. Una cosa me gustaría decir, Pilar, sí, claro, que lo comentamos antes, si hay si hay una inversión en autovía que haya que hacer, que desde mi punto de vista al menos, si es necesaria, es la autovía del Olivar que conecte Estepa con Jaén, porque esa es la que genera precisamente toda la estructura transversal de Andalucía. Esa es la que yo creo que tendría que ser el único gasto que no sea en mantenimiento de la red viaria andaluza.
Esa autovía estaba en el pista, Antonio, contemplada en el plan de Y infraestructuras. de hecho, ya hay algún trozo en Cabra y entre Cabra y Torredonjimeno, ¿no? Llega casi hasta Doña Hay Ese trozos, es un tramo largo. hay trozos que están construidos y todo está aprobado, todo está visto. Lo que no sé si están pagadas las indemnizaciones a los propietarios de las tierras, ¿no? Pero está y habría que acometerla, ¿no? Bueno, hablemos un poco de las ciudades, ¿no? De los centros históricos de las ciudades, porque también tiene que ver esas pequeñas infraestructuras, las más cercanas probablemente, los carriles bici, que afortunadamente en Andalucía, en Sevilla en concreto, han supuesto un cambio de vida y de calidad de vida y de costumbres entre las gentes. La posibilidad de tener prioridad para los peatones en los centros históricos de nuestras ciudades, de sacar la circulación por automóvil en los centros de nuestras ciudades, todas estas cosas aparentemente pequeñas nos hacen vivir de otra manera y son importantes, ¿no? No sé si queréis hacer algún comentario en este sentido. Hay un plan andaluz de la bicicleta que prácticamente no se ha ejecutado casi nada y sí hay que reconocerle al periodo de Montesirín de alcalde en Sevilla y de Torrijos y de la gente de Izquierda Unida en eso, que yo creo que la peatonalización de la avenida y la red de carriles bici que inspiró la gente de A Contramano, Ricardo Marqués y todas esas cosas peleándolo, le han dado una nueva visión a Sevilla y a la movilidad. Que hay más de 50.000 personas que utilizan la bici todos los días. Y eso evidentemente se tienen que ir desplazando al resto de Andalucía y que se cumpla al menos en un plan cuatrienal la inversión que dijo que el Pista tiene, ¿no? Sobre el tema ese, ¿no? Hay una cuestión muy interesante que va en la lógica de cómo planificamos las infraestructuras y el transporte, que es la intermodalidad. Es importante. La intermodalidad, para que nos entiendan toda la gente que nos ve, es el que tú utilizas varios modos de transporte que están bien conectados entre sí para ir de un lugar a otro, ¿no? Fijaos lo que nos queda todavía por hacer en esta materia, ¿no? Si consiguiéramos que mejorar el cercanías, mejorar la línea del metro, hablo de Sevilla, que es lo que mejor conozco, ¿no? Y además conectarlo de alguna manera para que quienes luego van a utilizar carriles bici también pudieran hacerlo, bien con el servicio, con bici propia, pues probablemente estaríamos descongestionando del tráfico privado y ahorrándole mucho dinero a los ciudadanos, porque al final los ciudadanos se dejan mucho dinero en gasolina, y no solamente en medio muchísimo ambiente, tiempo y sino en incomodidades. Efectivamente, mejorar en intermodalidad cuesta relativamente poco y es exponencial lo que significa en términos de beneficios, ¿no? La mayor parte de los movimientos diarios se hacen en las áreas metropolitanas, ¿no? Y estamos en la más importante de Andalucía. Y es importante, creo yo, pensar de manera global, no, más allá del centro histórico, que yo creo que, bueno, y lo hemos vivido, ¿no? Todos, ¿no? En este proceso que hemos estado un poco en Sevilla, como la noticia de la peatonalización fue rechazada por muchos colectivos, ¿no? Que pensaban que el centro se iba a morir. Todos los comerciantes, sí. Y ahora se ha comprobado cómo es bueno que las ciudades sean de las personas, y que no sea del tráfico y de los coches que la hacen muy hostil, ¿no? La que montaron en San Tetuán, Jacinto y que ahora fue la sin primera. embargo y en Tetuán, Claro. sin embargo es gloria bendita pasear. Pero por ahí. más allá estrictamente de ese centro, yo creo que es importante pensar en ese área metropolitana, porque es el día a día de muchas miles, incluso cientos de miles de personas. Hacerle también mucho más cómoda, más barata y mucho más sostenible la vida de esas personas, ese es el futuro. Y la accesibilidad en el tema de las infraestructuras, es decir, lo introduzco sin porque tener muy además nos queda claro poco tiempo, a ver. el tema. Todos los sistemas de infraestructura tienen que tener diseñado facilitar la accesibilidad a las personas que tienen algún tipo de discapacidad de dificultades y de movilidad. que eso es la diversidad funcional, ¿no? Entonces, pero sin embargo, aunque los edificios concretos sí, pero lo que rodea las calles adyacentes, entonces, de alguna manera habría que introducir el concepto de la accesibilidad en la redacción y el diseño no de la infraestructura física en sí, sino del uso que se va a hacer de ese tipo de cosas, ¿no? Eso entronca con lo que él comentaba de las ciudades para las personas, ¿no? Sí. Y las infraestructuras, en definitiva, para las personas. Hay muchos medios que se pueden utilizar colectivamente que no están preparados para ser utilizados por personas con movilidad reducida.
Y a lo mejor en Sevilla, que está plana, no tanto, pero después los municipios, por Claro, ejemplo, que tienen más desniveles. hay muchísimos problemas de accesibilidad y tampoco se toma en serio por los gobiernos locales y por la Junta de Andalucía el subvencionar ese tipo de planes, de hacer accesible las ciudades y los pueblos para este tipo de colectivos. Bueno, nos falta un minuto, así que voy a hacer una última ronda para que cada uno de vosotros diga lo que estime oportuno destacar de este debate, pensando en las personas que nos están viendo en casa. Recuerdo algunas de las cosas que hemos comentado y que han sido importantes en este programa sobre infraestructuras en Andalucía. Tiene que ver con las infraestructuras a la escala de la gente, a la escala de las personas. Yo creo que esa es una idea que me parece interesante para retener en la memoria. Con esa conexión de Andalucía con el exterior, dejar de ser una terminal y pasar a ser un nudo de comunicaciones, una red de comunicaciones, con esa garantizar la accesibilidad que sostenía Pino o la intermodalidad que afirmaba Sergio, con esa necesidad de que todas las infraestructuras tengan un criterio que las haga sostenibles en el tiempo y que nos proporcionen bienestar y calidad de vida a las personas, a los usuarios y a las usuarias de ellas. 140 caracteres, casi un titular para terminar, que me están comentando nuestro compañero en realización que nos queda poco tiempo. Pilar. Bueno, yo me centraría en lo que ya hemos dicho varias veces, que es hacer infraestructuras para las personas, hacerlas más sostenibles, hacerlas que cuiden más el medio ambiente y fomentar ese tipo de infraestructura colectiva en lugar de las individuales. Y después me centraría también en la descentralización de las infraestructuras, pensando en Andalucía, ¿no? En que las comunidades autónomas tengan más competencias en cuanto a infraestructura y después a Andalucía en sí, pues conectarla no solo internamente, sino externamente con el exterior para que mejore la infraestructura. Muchas gracias. Pino. Infraestructuras que luchen contra el cambio climático, infraestructuras que sean sostenibles económicamente y infraestructuras que fomenten el transporte público. Antonio. Muy bien, muy breve. Yo creo que una idea fuerza importante es intentar ir rompiendo mitos, ¿no? Más allá de lo que hemos compartido, de la necesidad de infraestructuras básicas, es romper el mito de que no tiene que ser cuanto más mejor. Y nos han dicho siempre que cuanto más mejor porque íbamos a ser competitivos y a lo mejor esa competitividad futura no pasa por todas esas obras faraónicas. Yo creo que sí que el esfuerzo o la energía en sentido metafórico y literal lo tenemos que aplicar en algo que se decía antes, que era esa última milla, porque ese último esfuerzo de llegar a esas personas que están en el ámbito rural es lo que nos va a permitir seguir manteniendo a la gente en el territorio y seguir manteniendo a Andalucía viva. Sergio. Bueno, las infraestructuras nos conectan, nos vertebran y nos arraigan. Y así como una familia cuando va a comprarse una vivienda o un coche, que es una gran inversión, se lo piensa dos veces, ¿para qué voy a utilizar ese coche? ¿Dónde me quiero comprar esa vivienda? Porque va a tener que ahorrar mucho tiempo y luego lo va a utilizar durante mucho tiempo. Así como se hace así, cada uno lo hacemos así, yo creo que como sociedad también deberíamos pensarnos muy mucho para qué vamos a utilizar la infraestructura, qué futuro queremos proyectar y enrutar esas inversiones precisamente en esa línea y no despilfarrarlo como se han venido despilfarrando en los últimos tiempos con esos famosos aeropuertos sin aviones que mencionabas, porque es el dinero de todos en definitiva y tenemos mucha necesidad y muchas posibilidades y muchos potenciales de futuro como para desperdiciarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Como siempre la conclusión la sacan todos ustedes. Gracias por acompañarnos y les esperamos la semana que viene en la que hablaremos de la campaña electoral, que es a lo que estamos en estos momentos. Muchas gracias, buenas noches. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, si construyeran